Hay decisiones que cambian tu vida y también hay otras decisiones que cambian quién eres. En mi caso, esa decisión fue hacer maletas, y no una, sino 3 veces. Venezuela, Chile y España. Y aunque muchas personas creen que emigrar es únicamente cambiar de país, yo descubrí que en realidad es aprender a despedirse de varias versiones de ti. Hoy quiero contarte esa historia, y no porque realmente sea extraordinaria, sino porque quizás al escuchar la mía puedas entender un poco la tuya. Pero antes de empezar, me presento rapidito. Hola, yo soy Mili, soy venezolana, soy mamá, soy Project Manager y migrante. Y este espacio se llama Ahora lo entiendo todo, un espacio creado para compartir historias reales de maternidad, de migración y de aquellos pequeños momentos que a veces terminan transformándonos. Y no porque tenga todas las respuestas, sino porque considero que a veces, contando nuestra propia historia, podemos ayudar a otros a entender la suya. Si este tipo de contenido conecta contigo, entonces suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publico un video. Si mientras ves este video piensas en alguien, entonces compártelo. Nunca se sabe quién puede necesitar escuchar exactamente estas palabras. Quiero empezar desde el inicio, porque cuando uno mira hacia atrás, uno tiende a pensar que estaba destinado a hacer ciertas cosas. Pero yo tenía otra vida que imaginaba. A ver, que había hecho exactamente lo que se esperaba de mí. Estudié el bachillerato, ingresé a la universidad, me gradué, conseguí trabajo, etc. Y es que culturalmente en Venezuela, como cumplir estos hitos está catalogado como ser exitoso o considerar que realmente te está yendo súper bien en la vida. Es el camino que la sociedad te dice que debes recorrer cuando las cosas van bien. Y de alguna manera, pues yo lo estaba cumpliendo. Desde muy pequeña estaba cumpliendo expectativas que tenía mi familia sobre mí, porque soy la hermana mayor, soy la nieta mayor, la sobrina mayor por parte materna. Entonces, de alguna manera mi familia había depositado ciertas expectativas en mí relacionadas justamente con el progreso y con el avanzar más allá de tener una educación básica. Y sin darme cuenta sentí que tenía que avanzar, que tenía que hacerlo todo perfecto, que no podía equivocarme y que no podía fallar porque de alguna manera tenía que cumplir con esas expectativas familiares que tenían sobre mí. Así que cuando terminé materias en la carrera de ingeniería que estaba haciendo, comencé a trabajar, hacer en este caso mis prácticas de grado y hacer también mi trabajo de grado. Todo parecía ir en la dirección correcta, o por lo menos eso era lo que se veía desde afuera. Hay un momento en la vida en el que el lugar donde vivimos deja de sentirse como casa. Y esto no sucede de un día para otro, sucede poco a poco, con conversaciones que terminan en los mismos temas, con noticias poco desalentadoras día tras día, con ese miedo que sin darte cuenta comienza a formar parte de tu rutina del día a día. Cuando terminé materias en la universidad, comencé a trabajar. Y en este trabajo hice tanto mis prácticas universitarias como mi trabajo de grado. Posteriormente conseguí un trabajo remoto. Y no porque trabajar remoto hubiese sido mi sueño de toda la vida, simplemente que ya se estaba haciendo un poco complejo trasladarme desde Los Teques hasta Caracas. Los Teques es mi lugar de residencia y Caracas es el lugar de trabajo que tenía para ese entonces. Había demasiada inseguridad, demasiada incertidumbre y todo esto de alguna manera estaba afectándonos. Recuerdo un momento que nos impactó muchísimo y fue en la autopista Francisco Fajardo, luego de haber salido del trabajo y dirigirnos a nuestras casas. Quedamos atrapados en una cola interminable y recuerdo que se acercó un motorizado a unos carros que estaban delante de nosotros, le tocó el vidrio y ahí, pues bueno, lo robó. Para nosotros fue demasiado traumático ese momento, pudimos haber sido nosotros, pasar por ese susto. Afortunadamente no, pero realmente ese momento nos marcó muchísimo porque aparte era algo que estábamos viendo constantemente en cada uno de los traslados que hacíamos, de casa al trabajo, del trabajo a la casa o en cualquier momento que tuviésemos que trasladarnos. Entonces la inseguridad realmente ya nos estaba pegando muy de cerca. Recuerdo que había dicho que no quería vivir con ese miedo constante de inseguridad. Y bueno, no solamente era la inseguridad, también eran cosas que estaban pasando dentro de casa. Es decir, yo para ese entonces ya vivía en pareja con mi actual esposo
Recuerdo que cuando nosotros hicimos el primer mercado para la casa, era un carrito lleno de comida. Un año más tarde de vivir juntos, empezamos a notar que con el mismo dinero que teníamos, no lográbamos comprar más de 4 o 5 productos alimenticios. Y bueno, no es solamente el hecho de que los precios aumenten, es también esa sensación de que por más que te esfuerces, por más que trabajes, realmente el dinero no estaba alcanzando para nada. Y esto realmente duele e incomoda un poco porque sientes que a pesar de que te esfuerzas un montón, no logras avanzar. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que era algo temporal, de que todo mejoraría y de que tenía que esperar. Pero un día entendí que mientras más esperaba, más mi vida se quedaba estancada. Así que conversé con mi pareja y recuerdo haberle dicho que me quiero ir. Me quiero ir. Si tú te quieres quedar, quédate, pero yo me voy. Era la primera vez que ponía en palabras todo ese sentimiento que sentía de inseguridad, de impotencia y de no poder avanzar a pesar de todo el esfuerzo que estábamos haciendo nosotros. Yo necesitaba de alguna manera intentarlo. Necesitaba entender cómo era vivir sin miedo. De alguna manera necesitaba también descubrir todo lo que podía llegar a ser si es que lograba desarrollarme en alguna otra parte. Por suerte, mi pareja decidió acompañarme. Así que desde ese momento dejamos de preguntarnos qué vamos a hacer y empezamos a preguntarnos a dónde nos vamos a ir. Una vez tomamos la decisión de irnos, empezamos a preguntarnos para dónde. Y la verdad, no teníamos un plan establecido. Solo teníamos claro que queríamos irnos y que queríamos estar en un lugar donde el proceso migratorio de alguna manera fuera sencillo, que no fuese tan costoso y que también el traslado o el billete de avión tampoco requiriera de tanto esfuerzo o tanto dinero. Donde pudiéramos vivir tranquilos, donde el trabajo de alguna manera o el esfuerzo del trabajo de alguna manera tuviese resultados, donde sentir que si nos esforzábamos podíamos tener de alguna manera una vida un poco más cómoda. Y así empezó esta etapa que recuerdo con mucho cariño porque fue una etapa donde investigamos demasiado para ver a dónde nos íbamos a ir. En esas investigaciones que hicimos salió Canadá como uno de los países donde teníamos, entre comillas, un poco de más oportunidades, ¿no? Nosotros estábamos planificando irnos a Quebec, allá se habla el francés, así que de alguna manera decidimos hacer un curso de francés en Caracas. Empezamos a notar que de alguna manera era un proyecto un poco más a largo plazo porque el francés no es tan sencillo. Aparte nos dimos cuenta que los pasajes de avión para ese entonces eran también un poco costosos. También el instalarse era costoso. A ver, que yo desde pequeña he sido como muy independiente. He sido una persona que resuelve, que busca la manera de. Y tenía súper claro que no quería ser una carga para nadie. Y aunque un familiar de mi esposo decidió tendernos la mano, sabía que era algo temporal y que de alguna manera podía volverse en nuestra contra si es que no logramos instalarnos adecuadamente, conseguir trabajo o cualquier ingreso que de alguna manera nos pudiera permitir instalarnos allá en Canadá. Investigamos muchos otros países, sin embargo, los pasajes de avión eran muy costosos para ese entonces y también todo el proceso migratorio en algunos casos requería inclusive de abogados, de pagar $2,000, $3,000 por persona para poder gestionar una visa o un permiso de residencia. Así que una vez más la vida nos puso los pies sobre la tierra y de alguna manera darnos cuenta de que estos países que teníamos en esta lista realmente no eran tan factibles económicamente para nosotros. Y cuando realmente ya estábamos como tirando la toalla y resignándonos a quedarnos en Venezuela, apareció Chile por casualidad. En ese entonces recuerdo que Chile estaba buscando personas del área de tecnología justamente porque estaban requiriendo a este tipo de profesionales. Nosotros que somos el área de la tecnología fue como anillo al dedo poder saber esta información o poder descubrir esta información. Recuerdo un dato muy gracioso y es que una amiga de la universidad
también estaba haciendo planes para irse a Chile, pero nunca habíamos conversado de esos planes, a pesar de que nos veíamos recurrentemente, ¿no? Y esta amiga, un día de conversación, de que nos abrimos, me dice que se va a Chile. Quedamos así como sorprendidas, porque de alguna manera estábamos planificando migrar de Venezuela y por casualidades de la vida, sin querer coincidimos en el mismo país de migración. Fue una experiencia bastante bonita el haber coincidido con esta amiga, y de alguna manera sentía que los planetas se estaban alineando finalmente para poder hacer una vida afuera, o por lo menos para tener un rayito de luz y saber que de alguna manera si nos íbamos a Chile íbamos a tener personas conocidas. Así que a pesar de que los planetas se estaban alineando, había un problema para nosotros bastante grande. Y es que no teníamos el dinero suficiente para irnos de viaje, o por lo menos para comprar los pasajes de avión. Así que hice algo que en ese momento fue un poco incómodo, pero que de alguna manera me ha ayudado o me ayudó a salir de Venezuela. En este caso, tuvimos que recurrir a un familiar para que nos prestara el dinero y poder comprar los billetes de avión. Y este préstamo fue con la promesa de que se le devolviera el dinero una vez pudiéramos. Cuando compramos los billetes de avión, más que alegría, sentimos un alivio de que por fin las cosas estaban avanzando, de que estábamos viendo una luz al final del túnel, de que ya teníamos fecha, teníamos lugar también para irnos. Y recuerdo pensar, ya está, aquí fue, no hay vuelta atrás. Y realmente nunca pensé que aquellos 2 billetes de avión nos iban a cambiar tanto la vida a nosotros. Nosotros compramos los billetes con mucha anticipación. Así que recuerdo que esos meses pasaron volando, entre graduaciones, títulos, apostillas, despedidas y todas esas cosas que uno tiene que resolver al momento de que te vas del país. Por nuestra parte, estábamos muy ocupados cerrando etapas. La noche antes del viaje nos quedamos en casa de mis suegros. Ellos nos iban a llevar al aeropuerto. Y fue una noche bastante tranquila, muy emotiva, muy cariñosa, llena de conversaciones, de abrazos y de esos silencios que sabes que algo importante va a pasar. Siempre voy a estar agradecida con ellos, porque desde el primer día me aceptaron como una más dentro de la familia. Y en momentos tan difíciles como ese, su apoyo fue fundamental para mí. Al día siguiente salimos muy temprano, aunque nuestro vuelo era en la tarde, pero en aquella Venezuela cualquier cosa podía ocurrir. Un accidente, algún percance en plena autopista de la casa al aeropuerto, tráfico, colas, inseguridad, cualquier cosa podía ocurrir. Así que llegamos al aeropuerto, hicimos check-in, entregamos maletas y entonces llegó el momento. Ese momento en el que llevaba semanas intentando no pensar, las despedidas. Nos abrazamos, lloramos y evidentemente nos deseamos lo mejor. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos que no sabíamos cuándo volveríamos a vernos. Recuerdo caminar hacia la puerta de embarque, girarme cada vez que podía para despedirme, intentando grabar cada imagen en mi cabeza, porque aunque todavía no lo sabía, esa sería la última vez que pisaría Venezuela, un 24 de noviembre del 2015. Y hasta el día de hoy no he vuelto a ir a mi país. Con los años he podido reencontrarme con parte de mi familia. Mi abuela fue en varias oportunidades a Chile, mis hermanos lograron migrar y establecerse también en Chile, y hace poquito, después de 10 años, logré ver a mi papá también acá en España. Porque aunque uno construya una vida en otro lugar, siempre hay un pedacito de uno que se queda donde todo empezó. Y en mi caso fue en Venezuela. Cuando ese avión despegó, pensé que estaba dejando atrás la parte más difícil de mi historia. No sabía que emigrar no era el final del camino, era apenas el comienzo. En el próximo episodio te voy a contar cómo fue empezar desde cero en Chile, los errores que cometí, los aprendizajes que me cambiaron y por qué hoy entiendo que emigrar va mucho más allá de cambiar de país.